Bienvenidos a todos a esta presentación del informe de rentabilidades de 2025. Soy Carlota Corral, directora de inversiones en Indexa, y me acompaña Inay Ansejo, cofundador de Indexa Capital. Y bueno, estamos aquí para contaros de una forma un poco diferente las rentabilidades del año. Y es que este año estamos de celebración. Celebramos 10 años desde que lanzamos Indexa y hemos pensado que podríamos contaros tanto las rentabilidades de este año como las acumuladas de nuestras carteras de una forma un poco más dinámica, ¿no? Y lo primero que queremos hacer es echar una mirada atrás y aprovechar que ya llevamos una década en el mercado. Y empezaremos recordando qué decíamos cuando lanzamos y qué pensábamos que iba a pasar. Y qué mejor que Unai para contarnos qué esperábamos cuando lanzamos. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando y viendo a través de YouTube o la plataforma que sea. Y bueno, pues como bien dices, Carlota, la verdad es que ya llevamos 10 años en el mercado, 10 años invirtiendo el dinero de clientes. Y bueno, la verdad es que para este vídeo y para este artículo hemos mirado qué artículo del blog escribimos cuando lanzamos Indexa Capital. Y además de contar, ¿no?, pues los beneficios de los fondos indexados, la diversificación y los bajos costes, nos animamos con hacer un pronóstico, que no nos suele gustar en Indexa hacer pronósticos, pero aquí lo hicimos y lo que dijimos fue que esperábamos obtener una rentabilidad total adicional del 3,1% anual, si va comparando la rentabilidad de la cartera media de Indexa con lo que habitualmente se invierte en España, que suelen ser fondos gestionados por bancos. Básicamente, lo que íbamos a hacer era comparar la rentabilidad de Indexa con un benchmark que iba a ser los fondos que son parte de los índices que calcula Inverco. Y bueno, pues ya han pasado 10 años y ya podemos ver qué ha pasado realmente. Y bueno, a 31 de diciembre, la rentabilidad de la cartera media de Indexa, que es la cartera 8 de 10, de las 10 que tenemos, ha sido de un 106,1% acumulado, es decir, más que doblado. El que invirtió hace 10 años hoy ha más que doblado su patrimonio, y esto es equivalente a un 7,5% anual. En el mismo periodo, la rentabilidad de los fondos de inversión comparables, estos que decía de Inverco, ha sido la acumulada de un 29,6%, es decir, 106 contra 29,6%. Es decir, la cartera 8 ha obtenido 76,5 puntos porcentuales más que los fondos principalmente gestionados por bancos y recogidos por Inverco. Es decir, 4,9 puntos porcentuales más cada año. Y esta diferencia equivale a que si tú inviertes 10.000 euros hace 10 años con Indexa, has obtenido 7.650 euros más que invirtiéndolo pues, con los típicos fondos gestionados por entidades financieras en España. Si hacemos otra comparativa, no solo con la cartera 8, que es la más habitual, sino con todos los perfiles, todas las carteras de Indexa del 1 al 10, y hacemos una media aritmética, de media hemos obtenido 40,7 puntos porcentuales más de rentabilidad, o lo que es lo mismo, 2,7 cada año. En estos términos, pues la diferencia adicional acumulada es de 4.070 euros para 10.000 euros invertidos. Entonces, bueno, cogiendo la más conservadora, ¿no?, la que menos diferencia tiene, que es la segunda, podéis comprobar que en esta ocasión la previsión que hicimos pues, era bastante acertada. Esperábamos un 3,1% de diferencia de rentabilidad adicional de las carteras de Indexa en media y ha acabado siendo un 2,7%, pero la realidad es que en este caso era bastante sencillo hacer la previsión del pronóstico, porque bastaba hacer las cuentas de que menos costes es más rentabilidad, que ahora cada vez es más habitual, pero hace 10 años, cuando contábamos estos, pues la verdad es que mucha gente le sorprendía, ¿no? Claro, en diciembre de 2015 teníamos tantos como 18 clientes. Entonces, esta rentabilidad adicional durante estos 10 años la han disfrutado estos 10 visionarios que tomaron una muy buena decisión decidiendo indexarse. Pero a pesar de este éxito tras 10 años, pues estos 18 inversores han tenido muchos altibajos durante estos 10 años. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por estos 10 años viendo la rentabilidad de esta cartera media 8 de Indexa
yendo año por año. Y para esto hemos preparado un gráfico interactivo que voy a ir avanzando para ir visualizando, ¿no?, lo que significa. Entonces, en el primer año, lanzamos el 31 de diciembre de 2015, pues nada, nos estrenamos con una caída de más del 10%, aquí lo podéis ver, es decir, lanzamos el 31 de diciembre de 2015, empezamos con rentabilidad de cero y en febrero, el 12 de febrero, íbamos un menos 10%. Y por poner un ejemplo de la situación, el periódico El Mundo en aquel momento publicaba que la razón de este movimiento era la subida de tipos de la FED, China, el hundimiento del crudo y la compleja situación de la banca, y se preguntaban si estábamos en el umbral de una nueva crisis económica mundial. Bueno, pues la recuperación fue relativamente rápida, con las carteras en máximos ya el 20 de abril, ya volvíamos a estar en máximos, y acabamos el año con una rentabilidad, el año 2016, con una rentabilidad del 8,6%. 2017, pues fue un año relativamente tranquilo, donde acabamos con una rentabilidad positiva también del 6,9%. Ahí podéis ir viendo cómo va avanzando el gráfico. Y 2018 pues ya fue nuestro primer año negativo. Febrero empezó un poco torcido, que lo podéis ver aquí, en esta parte de la gráfica. Wall Street se desploma y el Dow Jones registra la mayor caída en puntos de su historia, publicó El País entonces. La Vanguardia hace un resumen del año, culpando a la guerra comercial comenzada por Donald Trump, ya por entonces, que se le elegido aquel año, y lo achacaba a los efectos del mal de altura y a los bancos centrales retirando efectivo. La cartera 8 de Indexa solo cayó un 3,7% en este momento. Mira, me adelanto un poquito, voy a ir para atrás. Aquí, el 2018, muy bien. Y solo caímos un 3,7%, mientras que el Standard & Poor's 500 cayó un 12% y el IBEX un 15% aquel año. Y en aquel momento nos ayudó la apreciación del dólar y nuestra exposición a los bonos, no solamente acciones. Y de nuevo, la recuperación de esa caída del año 2018 pues fue relativamente rápida. En el enero de 2019 la cartera ya subió un 19% y en todo el 2019 el año acaba siendo muy positivo. Aquí me estoy adelantando hasta aquí. Muy positivo del más 20,7%. Y por aquella época ya es cuando Carlota se unió a Indexa y nos va a seguir contando desde aquí la historia. Y el 2020 pues vino nuestra primera crisis de verdad, la COVID-19, y es que entre el 20 de febrero de ese año hasta el 23 de marzo, la cartera 8 cayó un 26,6%, o sea, todo un test para el estómago. Y es que hubo confinamientos en casa de todo el mundo, muchas empresas quebraron, los trabajadores no sabían qué iba a pasar, mucha gente falleció y no se sabía si iba a haber una cura en el futuro próximo. De hecho, el Banco Mundial publicó un artículo preocupante que decía: la COVID-19, coronavirus, hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquella crisis también pasó. Por suerte llegaron no una solo, sino varias vacunas y al final el mercado reconoció rápidamente y descontó en los precios que aquello iba a ser una crisis más. Es decir, la cartera 8 al final acabó el año en positivo, con un 5,8% de rentabilidad. Y el 13 de marzo nosotros publicamos un artículo que decía una crisis bursátil más. Un artículo muy acertado en ese momento. Sí, y en aquel momento ya el que había empezado a invertir en diciembre de 2015 ya tenía una rentabilidad acumulada del más 50%. Con todas estas crisis de por medio. Eso es. Bueno, el 2021 fue un año positivo, un 17,3% en la cartera 8. El año 2022 fue el segundo año en el que hubo una crisis importante, en el que se juntaron dos grandes temas: la guerra de Ucrania y la inflación, que fue provocada por la guerra de Ucrania y por las ayudas públicas que se habían dado por la crisis de la COVID-19. Las Naciones Unidas publicaron el siguiente artículo: la guerra en Ucrania y una inflación desbocada ensombrece el horizonte económico mundial. Ese año acabó siendo el peor año hasta la fecha, con una caída del 13,1% en la cartera 8.
y en este caso la recuperación fue un poquito más larga. Tardamos un año entero. Pero es que además ese año fue especialmente duro para las carteras conservadoras. Es decir, que ese año haber diversificado con bonos las acciones no tuvo mucho retorno y las carteras conservadoras, bueno, cayeron casi tanto como las más agresivas. En 2023 la rentabilidad de la cartera 8 fue de un 13,3%, muy positivo. Y desde entonces, el año 24 y este año 25 han sido ambos positivos, 15,4% y un 8,4% respectivamente. Aunque bueno, el año 25 ha empezado algo revuelto con la imposición de aranceles por parte de Trump, otra vez dando guerra, del 2 de abril. Nuestra cartera, a principio de año, en cartera 8, cayó un 13,7% y ha tardado 5 meses en recuperar su nivel anterior. Pero como he dicho, al final ha acabado siendo un año positivo con un 8,4%. Y bueno, es que invertir es saber que los sobresaltos vendrán, ¿no? Sí, a mí me gusta ver mucho este gráfico porque cada año uno lo vive y lo sufre como diferente del anterior, ¿no? Pero cuando ya llevas suficiente tiempo invirtiendo, aprendes a ver que al final las crisis todas son parecidas y luego tienen todas en común que acaban pasando. Entonces, en este gráfico ahora ya, donde se ve el total de la historia, a mí también me gusta ver que según pasa el tiempo, pues se va ganando dinero, no sin sobresaltos. Por ejemplo, es muy llamativo el del COVID en el año 2020, o ese periodo en tierra de nadie entre 2022 y 2023, o el comienzo de 2025. Pero hay una tendencia positiva. Entonces, invertir es esto, es saber que estos sobresaltos llegarán, nadie sabe cuándo, pero van a llegar, y hay que estar preparado para soportarlos. Tú como inversor no puedes elegir la rentabilidad que vas a tener, pero lo que sí puedes hacer es elegir el riesgo que quieres asumir. Y de eso va a invertir. Entonces nos gusta mucho, cuando hablamos con inversores, es que conozcan para su perfil de inversión pues cuál es el rango que pueden esperar de rentabilidad pues a un año. Entonces, por ejemplo, pues un cliente con un perfil de riesgo 8, con una cartera 8, pues él va a observar rentabilidades en la mayoría de las ocasiones entre un menos 16% y un más 25%. Esto es lo que puede esperar. Pero además hay que tener en cuenta que estos últimos 10 años han sido positivos. O sea, al final, ¿no? Si miramos echamos un paso atrás y vemos la gráfica, pues es una gráfica alcista en estos 10 años, pero podría haber sido de otra manera. Y lo que hemos hecho es echar la vista todavía más atrás, solo 100 años, porque se ha publicado un libro hace poquito sobre la crisis de bolsa de Estados Unidos de 1929. El libro se llama así, 1929, que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, pero es interesante recordar lo que ocurrió entonces, y es que en la década de los años 1920, el Dow Jones, que era el principal índice que se miraba entonces, el Dow Jones 30, subió un 317%, impulsado en aquel momento por la revolución industrial y las nuevas invenciones como eran la radio y el coche. Pero en el 29 la bolsa cayó un 17%, en el 30 un 34% y en el 31 un 52%, es decir, en el acumulado un menos 80%. Y no fue hasta 20 años después, en el 54, que el índice recuperó el máximo anterior, el máximo que se había obtenido en 1929. Muchos años. Muchos años. Entonces, de nuevo, el mundo de la inversión ha cambiado mucho y ahora las inversiones en bolsa pues, no es como entonces, donde se hacía muchísimo crédito, había muchísimo menos control, muchísimo más apalancamiento. Sin embargo, es un buen recordatorio de lo que podría ocurrir. Entonces, aunque no pase esto y pase algo menos negativo, pero negativo, tenemos que saber que hay que seguir siendo paciente. O sea, si te toca una década mala de inversión, que podría ser, lo que tienes que saber es pues, que tienes que ser más paciente y seguir invertido y seguir con tu plan. Porque puede pasar. Entonces, ahora ya que hemos echado bien la vista atrás, pues vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido en el año 25 y aquí Carlota nos va a dar los detalles. Sí, pues vamos a hablar sobre todo de las carteras de fondos. Y en el gráfico podéis ver lo que ha pasado este año comparado con nuestro benchmark. Nuestras carteras han rentado desde un 1,8 para la cartera 0
hasta un 10,4 para la cartera 10 y la cartera media 8 ha tenido una rentabilidad de un 8,4%. En cuanto al benchmark en las carteras este año 2025, la rentabilidad ha ido entre un 2,1 y un 10,2 para la cartera 0 y para las carteras 9 y 10. Y el benchmark de la cartera 8 es de un 8,7. Es decir, que si tenemos en cuenta todas las carteras, la rentabilidad de todas las carteras, tendríamos de media un 6,2% y la rentabilidad de los benchmarks comparables tendría un 5,3%. Esto quiere decir que este año 2025 la rentabilidad de nuestras carteras es de 0,93 puntos porcentuales superior a la de los benchmarks. Y esto se debe a que 2025 ha sido muy buen año para todas las clases de activos, tanto para acciones y para bonos. Para las acciones de Estados Unidos en euros, hasta un 19,7% de las acciones europeas. Y por el lado de los bonos, la rentabilidad se ha situado entre un 0,7% en los bonos de gobiernos europeos a un 11,3% en los bonos de países emergentes cubierto a euro. Y es que este año 2025 observamos cómo la rentabilidad de los fondos de acciones con divisa en dólar pierden rentabilidad cuando los pasamos a euros. Y esto se debe a la depreciación del dólar frente al euro, que este año 2025 ha sido de un 11,8%. Sí, entonces este año ha sido un año curioso en el cual tanto los bonos como las acciones han subido. Y luego ha sido una cosa que yo hacía mucho tiempo que no veía, ha sido el año en el que, bueno, pues por fin las acciones de Europa han tenido más rentabilidad que las acciones de Estados Unidos, que llevábamos unos cuantos años que era al revés. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Y bueno, aunque las rentabilidades de este año 2025 han sido muy buenas, lo importante de verdad es ver el acumulado. Y como podéis ver en la diapositiva, la rentabilidad de nuestras carteras va del 16,1% en la cartera 1 a la rentabilidad de la cartera 10, un 130,6%. En todos los casos superan a los benchmarks, es decir, que tras 10 años en el mercado, nuestras carteras han obtenido una rentabilidad media acumulada del 71% frente a la media de los benchmarks, que es de 30,3%. Es decir, un 40,7 puntos porcentuales acumulados por encima de la media, o lo que es lo mismo, 2,7 puntos porcentuales de media al año. Y como dijimos cuando lanzamos Indexa, está muy bien pronosticado el 3,1%. Muy bien, pues esto en cuanto a rentabilidad, pero ya sabéis que el Indexa, además de mirar la rentabilidad, siempre decimos que hay que mirar la rentabilidad corregida por el riesgo, es decir, simplemente porque una inversión haya sido más rentable que otra, eso no significa que haya sido mejor o peor inversión, lo que hay que mirar es el riesgo que se ha asumido. Entonces, una forma de mirar esta rentabilidad ponderando por el riesgo es mirar el ratio de Sharpe, que básicamente es una división entre rentabilidad y riesgo. Y si miramos primero nuestras carteras, pues vemos que el ratio de Sharpe para las conservadoras pues ha estado en torno a 0,2, mientras que las más agresivas ha estado en 0,7, y en el caso de los benchmarks, que de nuevo recuerdo son los fondos de inversión gestionados españoles principalmente por bancos, pues han estado entre 0,08 y 0,5 para los agresivos. Es decir, el Indexa, incluso corrigiendo por riesgo, ha obtenido rentabilidades significativamente superiores. A largo plazo podemos esperar, el mercado en los últimos 100 y pico años de media ha proporcionado un ratio de Sharpe en torno a 0,5. Entonces lo que podemos esperar pues, es que estos últimos 10 años que han sido buenos para las inversiones no han sido tan buenos para los bonos, por eso los perfiles conservadores han tenido un ratio de Sharpe más bajo, pues pensamos que esto a medio plazo tendrá a compensar, es decir, que el ratio de Sharpe de los perfiles conservadores mejorará y es posible que el ratio de Sharpe de los perfiles más agresivos empeore. Entonces, bueno, pues comentaros que en el informe de rentabilidad damos muchísima más información. Aquí os hemos contado pues bueno, lo que ha pasado en los últimos 10 años, qué esperábamos entonces, y nos hemos centrado después en la rentabilidad de 2025 para las carteras de fondos, pero en el informe escrito
miramos también la rentabilidad de nuestras carteras de pensiones, de PSVs, de planes de empleo, de los fondos de fondos. Esta información la tenéis disponible. Si sois clientes, pues os habrá llegado un email mensual con la información, y si no, la tenéis disponible también en el blog de Indexa. No sabemos qué nos va a deparar los próximos 10 años, pero lo que es seguro es que desde Indexa vamos a seguir diversificando y minimizando las comisiones de inversión para que tengáis más rentabilidad. Y bueno, mil gracias a todos los clientes, especialmente a los 18 afortunados que empezaron a invertir con nosotros hace 10 años. Y por mi lado, poco más. Nada, si tenéis alguna pregunta o sugerencia, que sepáis que estamos disponibles en los canales que podéis ver en la descripción. Y nada, pues muchísimas gracias por indexaros con nosotros. Muchas gracias.